Bueno, bien, veo que no os habéis ido. Normalmente cuando hay una charla de rollo legal, la gente hace una desbandada y se va a tomar cafés. Espero que no sea porque no habéis presentado ya la declaración de la renta, pero bueno, tenéis en todo caso hasta el lunes. Bueno, la idea es hablar de todo lo que es el marco legal. La gente se acuerda de los abogados normalmente cuando tiene un problema, o porque ha ganado mucho dinero y quiere regularizarlo. Hasta ahora, pues, cuando pegó el boom de las criptomonedas, pues la gente pasó de tener algo de dinero a ser millonarios. Y claro, eso significa que te apetece comprarte una casa, te cambia la vida y quieres regularizar todo eso, ¿no? Entonces se acuerdan de nosotros y, bueno, nos encontramos con distintas situaciones. También el tema de las ICOs, lógicamente, al final es una rentabilidad que tienes que declararlo. También se acuerdan de los abogados cuando o no cobras o pierdes dinero. Y entonces, cuando vienen los problemas. Bueno, una cosa muy recurrente cuando se lee cualquier noticia sobre regulación, sobre Bitcoin, sobre blockchain, es que se dice, los más tímidos, dicen que es alegal, que hay un vacío legal, luego están los más locos ya que dicen que es ilegal. Bueno, en realidad lo que tienes que pensar es que todo está regulado. Todo está regulado. Otra cosa es que la regulación sea más concreta o más genérica y veamos cómo encaja ahí. Pero en principio todo está regulado. El tema de un proceso de creación de una criptomoneda, la forma en que se lanza al mercado, cómo se vende, las transacciones que hacen ahí, cómo se declara, eso ya existe la normativa para regularlo. Otra cosa es que se conozca, ¿no? Por eso digo que cuando no se sabe lo que es, pues dice, ¿es alegal o hay un vacío legal? Bueno, en realidad hay que saber mucho derecho para poder decir que algo no está regulado. Y en general nadie lo sabe todo. Bueno, ya sabéis todos lo que es una ICO, pero bueno, digamos, desde un punto de vista legal, es la creación, puesta en circulación de criptomonedas o tokens. Yo distingo la criptomoneda del token, en el fondo es lo mismo, pero bueno, en función de los usos que tiene, ¿no? Porque representan un valor o en sí mismo o bien un derecho, que es decir, las facultades que van asociadas a la posesión de ese token. Ya digo que básicamente es lo mismo. Están las monedas, las criptomonedas, que serían un medio de pago. Luego vemos la definición que da la ley, es un medio de pago. Y luego tenemos a lo mejor lo que se llaman los utility tokens, que serían un medio de pago, pero para un ámbito cerrado. Hay alguna diferenciación, luego veremos también en qué medida encaja la regulación. Bueno, y sería un instrumento para la adquisición de bienes y servicios. Es decir, una cosa es que yo compro una moneda para utilizarla para pagar o para pagar de forma generalizada un intercambio, y otra cosa que compre el token o la moneda para pagar un servicio concreto frente al emisor. Va a haber diferencias. En unos casos no llevará IVA, en otros casos habrá que incorporar el IVA a la compra, bueno, en realidad a la venta de la moneda, cosa que no hace mucha gente, lo cual te genera problemas de estoy vendiendo un token para acceder a un servicio, va a tener un precio distinto para los nacionales de España, para los europeos y a nivel internacional, lo cual hay que tener en cuenta, luego lo comento, ¿no? Y la captación de fondos para proyectos que normalmente son tecnológicos. Este es el uso más, digamos, más habitual, más interesante de las ICOs, y que genera, desde mi punto de vista, más problemas y, sobre todo, más riesgos. Más riesgos porque se suele sustentar el tema de la ICO en, bueno, hay un white paper, hay un contratito, se especifican 4 cosas y no se valoran, ¿no? Hay que valorar muchas cosas al acceder a una ICO, a comprar un token en el proceso de una ICO. No solo el equipo, que es muy importante, efectivamente, pero hay que ver el capital social, hay que ver si hay un seguro de responsabilidad civil detrás, qué pasa, cuál es la ley aplicable, el tribunal competente, si tengo cualquier problema, ¿a quién voy a reclamar? Y digo, si tengo que reclamar, ¿qué solvencia hay detrás de esa empresa? Si es que es una empresa, porque muchas veces ni siquiera es una empresa. Es decir, una empresa de un capital de 3.000 euros, ¿qué responsabilidad me va a dar cuando lanza una ICO de 5 millones de euros? Pues poquísima o nula. Esas cosas son las que tenéis que mirar también. Como decía, se distingue lo que es una criptomoneda de lo que es el utility token, que es un medio de pago o de cambio, según lo define la ley, en algunos casos, bueno, para servicios o productos concretos, y luego lo que es el security token, que es el que va asociado a una rentabilidad. Luego veremos que la Comisión de Mercado de Valores, en realidad,
te dice que prácticamente todo lo que tenga una rentabilidad asociada a una posible cotización o mercado asociado a una criptomoneda, a un token, va a ser al final básicamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que hay que distinguirlo, al menos en el momento en que se crea la moneda. Otra cosa será la negociación. Bueno, la definición que pongo ahí es la definición que dice la ley. La reforma de la última reforma de la directiva sobre prevención de blanqueo de capitales define lo que es una criptomoneda como aquella representación de valor no emitida por un banco central ni garantizada, etcétera, pero que no tiene la categoría de moneda ni de dinero, pero que se acepta como medio de pago. Bueno, es una definición bastante simple, en realidad no te da gran cosa, porque aquí podría ser cualquier cromo, podría ser una criptomoneda, pero bueno, sí que es importante que tiene una asimilación, aunque no una entidad, una asimilación con el dinero fiat y que sirve como medio de cambio o de pago. La principal consecuencia es a efectos fiscales. A efectos fiscales, una criptomoneda, la compra está exenta de IVA. Tenemos que hacer la declaración, pero no vamos a pagar IVA por la compra de una criptomoneda, ¿vale? Por el intercambio de criptomonedas. Esto parece obvio, pero es una de las consultas que se resolvió por Hacienda. Pero hay que tributar por lo que hemos ganado o lo que hemos perdido. Esto sea igual aplicable a los tokens. Es decir, hay una tributación distinta en función del origen. Es decir, me han regalado tokens, alguien me los ha dado o los he recibido en un fork, ahí no hay una transacción, los he recibido, tengo que tributar como donaciones. Al tipo que corresponda, es una escala, va entre el 7 y el 35%, más o menos, y tendré que declararlo en función del patrimonio que recibe. Además, bueno, en procesos de minado, pues también tendré que declararlo en el IRPF. La tributación es distinta. La minería, la moneda que creo yo en un proceso de minado no hay un proceso de compra, con lo cual es una actividad económica que nos vamos a la base imponible, a la base general del impuesto. Es decir, que va a tener un gravamen mayor. Podemos ganar, bueno, si pasamos de los 50.000 euros, por ejemplo, vamos al 45% y las criptomonedas, digamos, recibidas de otra forma, tienen una tributación más beneficiosa. Tienes que tener en cuenta eso. Y cuando se hace una declaración, hay que ver cuál es el origen, de dónde ha salido y ver los distintos impuestos que hay. O sea, también si superamos cierto umbral de dinero, pues a partir de 700.000 euros, pues tendremos que hacer declaración de patrimonio. Que seguro que muchos tendréis que hacer declaración de patrimonio porque el año pasado pues, se ganó mucho dinero, en especial con criptomonedas. Y el intercambio, la compraventa, ya no solo la venta de criptomonedas a euros, sino el intercambio entre distintas criptomonedas, que eso es una duda que tenía mucha gente, también hay que declararlo en la declaración de la renta. Y tributa pues, en distintos tramos, los primeros 6.000 euros a un 19%, luego al 21%, luego al 23%, y van a la base del ahorro. Es decir, hay una tributación mucho más grave, mucho más elevada en caso de procesos de minería o que recibo el dinero en un fork, que también van a la base general, que si no es de intercambio de trading o de venta, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Muy importante también para los que no habéis hecho la declaración de la renta, hay que declarar cada operación por separado. Esto es una locura, porque en realidad te genera rentas de miles de folios, pero en principio hay que hacerlo así. Cada operación de compra-venta genera un asiento que hay que subir a la declaración de la renta. Y hay que tener en cuenta la regla FIFO, es decir, cuando vendo una criptomoneda, vendo la más antigua que tengo, y eso hay que calcularlo. Hay programas para hacer eso, pero bueno, nosotros hemos desarrollado un programa en el despacho para que te hace ese cálculo. No hemos conseguido terminarlo para que te genere el programa para renta web, pero al menos el cálculo lo hace. Eso tener en cuenta, que hay que declarar cada operación de trading, sí, intercambios de distintas monedas al valor y al contravalor que tenga en euros, deduciendo las comisiones y cada operación de venta de la criptomoneda en euros o en proceso de ICO, por ejemplo, ¿vale? El pago de productos o servicios en criptomonedas implicará la obligación de generar una factura o documento equivalente
y estará sujeto a IVA. Por ejemplo, se ha hablado antes de pagos de productos o de servicios, intercambios de actividades o venta lo que sea, o sea, compro un token para me da acceso a un servicio, ¿no? Eso tendrá que llevar un impuesto. Estará sujeto a IVA, por tanto hay que incluirlo en la declaración y hay que incrementar el precio en función del IVA. Quien dice IVA dice el impuesto general indirecto canario, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier operación que sea que grave la puesta en disposición de productos o servicios en el mercado. Obviamente, vendemos a la Unión Europea, no llevará IVA, y si es una transacción internacional, una exportación de productos o servicios, tampoco llevará IVA. Pero tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta porque puede ser que dices, bueno, voy a lanzar unos tokens que sirven para utilizarlos en mi plataforma. Tengo un sistema muy chulo de, por ejemplo, compra de electricidad, que están las aplicaciones de blockchain y de ICOs asociadas a energía y a cualquier tipo de suministro en general son muy conocidas, pues si esa moneda luego la puedo utilizar para cambiarlo, canjearlo por electricidad o por cualquier producto, eso tendré que, para el que lo vende, tendrá que tener en cuenta que de lo que recibe, un 21% será de IVA, a menos que lo reciba de ciudadanos españoles. Y esto es importante porque cuando tengas que tributarlo, declararlo, meterlo en tu contabilidad, pues tiene su impacto. Y si no lo va a hacer, puede venir a Hacienda y te va a decir que tienes que tributar por eso. Los servicios de asesoramiento en inversión para terceros. Esto también es muy habitual. Mucha gente dice, oye, veo si me quiero dedicar, como he ganado mucho dinero y soy muy listo, y he ganado mucho dinero en ICOs sin criptomonedas, quiero asesorar a la gente para que haga estas actividades, ¿no? Esto, según la Comisión de Mercado de Valores, es una actividad de servicios de inversión que, en principio, se regularía como una actividad de servicio de inversión de tipo cerrado, es decir, que tendría que estar limitado a determinados servicios profesionales. Es decir, no se puede hacer un servicio de asesoramiento en criptomonedas, según la Comisión de Mercado de Valores, en el que yo le diga a la gente lo que tiene que comprar, lo que tiene que vender, o que reciba un fondo y lo gestione para eso. En principio no se podría hacer, salvo que no se regule como un sistema de inversión colectiva, porque inversión colectiva, incluido ahí la definición, no solo se refiere a la gestión de valores negociables, sino de cualquier bien, producto o servicio. Es decir, cualquier cosa que os encarguen a vosotros para que lo gestionéis y que genere una rentabilidad de un capital, pues sería un servicio de inversión. De hecho, muchas veces se enfoca como servicio de formación, pero bueno, que se podría hacer, que de hecho muchas veces sí, pero tenerlo en cuenta. No se puede dar servicios de asesoramiento profesional en servicios de compraventa de monedas si no es dentro del marco regulatorio de instituciones de inversión colectiva. Prevención de blanqueo de capitales. Esto también es bueno, se aprobó hace unos meses, la propuesta directiva para ampliar lo que son las medidas de prevención de blanqueo a las plataformas de exchange, a los proveedores de wallet y, bueno, también a los sistemas de crowdfunding. Aunque el crowdfunding, según la CNMV, no sirve para recaudar dinero a través de ICOs, pero bueno, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, lo incluyo ahí. Este tipo de entidades tienen que aplicar las medidas correspondientes en prevención de blanqueo de capitales. Esto implica la obligación de identificar a los clientes, el titular real en caso de personas jurídicas, es decir, presentas la correspondiente escritura que dice quiénes son los socios, quién está detrás de una empresa, identificarlos con nombre y apellidos, etcétera, etcétera. Hay que hacer una evaluación de riesgos, controles internos, manual de procedimiento, etcétera. Fijaos los ejemplos que son, que te dice la ley, bueno, te dice el Banco de España en realidad, lo que habría que controlar. Cambios inusuales, atípicos en medios de pago. Bueno, esto es lo más habitual, ¿no? Compro, vendo criptomonedas o tokens, operaciones sin contraprestación aparente o de países distintos. Es decir, todo lo que parezca así sospechoso es lo que habría que comunicar. O elevado número de transferencias. ¿Cuántas operaciones se pueden hacer por parte de los traders? Pues muchísimas. Se hacen sistemas automatizados que se generan miles de operaciones. Pues todo eso entra directamente en lo que es una actividad que en principio podría ser sospechosa. Es decir, van a tener que informar de todo lo que son este tipo de transacciones, verificar quién está detrás, pues ya digo, los proveedores de exchange y los de servicios de monedero.
Hay alta registro en el Centro de Operaciones Sospechosas, en el SEPLAC, registro y conservación de los datos durante 10 años de todas esas transacciones. Bueno, que tal ya más en el tema de tokens o ICOs, bueno, ya he dicho, ahí están los utility tokens, medio de pago de productos y servicios, en principio, y luego los security tokens. Esto es una definición, una separación que a mí no me gusta, porque al final, a efectos de la regulación, más allá de los impuestos de IVA, efectos de trámites en el proceso de creación de la ICO, va a ser más o menos lo mismo. Porque para la CNMV, todo token o toda criptomoneda, porque en realidad para ellos el criterio es que más o menos lo mismo un token que una criptomoneda, en la medida en que se negocia en un mercado y genera una rentabilidad por la propia cotización de ese activo, pues entrará en la regulación de mercado de valores. Con lo cual, al final, esta separación viene bien para efectos comerciales y para identificar, para que la gente entienda qué es el derecho o lo que va asociado a la posesión del token, pero a efectos legales tiene menos relevancia en cuanto a la creación y a la puesta en marcha de la ICO. Bueno, como digo, el servicio, el utility token, que es aquel que sirve para comprar, acceder a un producto o un servicio, pues se podría asimilar a un servicio prepago. Si yo compro una tarjeta, hago una recarga en un teléfono móvil o cualquier tipo de tarjeta y luego lo puedo cambiar pues para comprar lo que sea, una máquina de vending o cualquier otra forma en que se hace un servicio prepago y en el que esa unidad que estoy comprando luego se utiliza para canjear, ¿no? Eso es un servicio prepago, como digo, tendrá que estará sujeto al impuesto, al IVA en este caso. Y habría que ver también si tiene la consideración de dinero electrónico. Esto lo comento porque es una consulta que sí que suele ser habitual. Bueno, voy a hacer un token para utilizarlo en un mercado, en un digamos, marco regulado para comprar productos o servicios. Habría que tener en cuenta si es un dinero electrónico o no y qué tengo que hacer para adecuarlo, ¿no? No sé si se lee muy bien, pero bueno, este es el artículo 23 del decreto que regula, bueno, que desarrolla el tema del dinero electrónico. Te dice que no será dinero electrónico aquel que sirva para acceder a productos o servicios del emisor del token o de otros proveedores, pero dentro de una red cerrada de proveedores cerrada y con un vínculo contractual. Es decir, o bien el token sirve para comprar los productos o servicios que yo, como emisor del token, estoy distribuyendo, o bien he llegado a un acuerdo con varias empresas, un acuerdo que tiene que estar documentado en un contrato con unas condiciones mínimas y tengo que comprar dentro de esa red. En ese caso no sería dinero electrónico y lo podría hacer. Como voy bien de tiempo. Bueno, los security tokens, todos sabéis lo que es. Es un vehículo de inversión, hay una rentabilidad asociada a la propia cotización del propio y además a los derechos que van asociados al token, es decir, pues, o bien una participación en beneficios, pues tipo phantom shares, que al final son los derechos económicos asociados a una participación o acciones sociales, o cuentas en participación, que es la versión más, digamos, un poco más light, más española, pero bueno, también viene a ser participar en los rendimientos y los beneficios que puedan surgir de una actividad. Préstamos participativos, que al fin y al cabo es un préstamo que o bien se devuelve o bien va asociado a un beneficio, es decir, tiene un fijo y un variable. El préstamo convertible, que no hay que confundirlo con el préstamo participativo. El préstamo convertible es el que la devolución o se hace en dinero o se hace un canje de esa deuda en acciones o participaciones sociales, servicios de crowdfunding, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta y tenéis que examinar qué es lo que está detrás de ese token para buscar el encaje legal, ¿vale? Si es un préstamo, habrá que mirar las condiciones del préstamo, etcétera, etcétera. Un derecho de participación en beneficios, también declararás como, bueno, lógicamente habrá un incremento de patrimonio, también habrá que declararlo como el derecho que supone. Y el tema de mercado de valores, que es el que, bueno, genera más problemas y el que permite encajar y al final dar una respuesta a cómo se tiene que hacer, qué elementos tiene que haber, a menos efectos legales, en una ICO. El criterio de la CNMV es que siempre que hay una expectativa de rentabilidad, siempre habría que hacer un folleto al menos, ¿no?
Luego veremos el contenido del folleto. Es decir, lo que dice es que, bueno, viene a ser un valor negociable en el sentido de la ley. La ley de mercado de valores no da un número cerrado de valor negociable, dice que todo lo que sea, bueno, genera una rentabilidad, que se circule con un contenido económico, que se negocie en un mercado impersonal y de forma automática. Es decir, sí que hay muchas semejanzas con la compraventa de tokens en el proceso de una ICO o con la propia creación de una ICO con mercado de valores, ¿no? Pero bueno, hay una serie, desde mi punto de vista, no debería encajar necesariamente aquí, pero en principio el criterio es ese. De hecho, en las circulares, las notas que ha emitido la C9 dice que tiene que haber un registro previo y un folleto, a menos que vaya dirigido a público profesional, que vaya dirigido a menos de 150 personas, bueno, que sea una ICO muy limitada, que no va a ser el caso. En cuanto a las formalidades, pues bueno, lo habitual es que hay un contrato privado donde se especifican las cosas más generales de lo que estoy comprando, la descripción de los derechos que van asociados, etcétera, etcétera, y luego va acompañado del white paper, que en realidad debería ser un anexo al contrato, ¿no? Están las cuestiones más de detalle, más técnicas, más de solvencia del emisor, etcétera. Tema de impuestos, contabilidad, las medidas de blanqueo de capitales que he comentado, las medidas de protección de datos, muy importante, tema de seguridad. La seguridad aquí es un elemento clarísimo porque puede haber un ataque y, bueno, hay obviamente un riesgo asociado a la pérdida de los datos y a la propia seguridad de la plataforma. Y, bueno, aquí ya voy más o menos terminando, para que sobre todo os quedéis con esta foto, porque es lo que tenéis que verificar. Verificar en cualquier proceso de ICO, en cualquier momento que vayáis a decir voy a invertir, voy a comprar, tenéis que mirar todos estos elementos, ¿no? Y vosotros también, si vais a crear una ICO, también tenéis que plantearos todo esto. Esto parte está en el contrato, parte está en el white paper, esto en el fondo tampoco es muy relevante, mientras en el propio contrato esté conectado o con el white paper como que se incorpore como un anexo sería suficiente, ¿no? En cuanto a la emisión, tenéis que plantearos la fecha de lanzamiento, va a haber una ICO, va a haber una pre-ICO, va a haber una ICO, cuánto voy a emitir en total y cuánto de ese total voy a sacar al mercado, el sistema de minería, la validación, el precio de salida, etcétera, etcétera. Estos no son elementos legales, pero hay que tenerlos en cuenta. La justificación, esto sí que es importante. Hay una base, hay una base necesaria legal para incluir todo esto, que es la normativa sobre consumidores. Ya no solo el mercado de valores te obliga en la medida en que esto esté sujeto a una obligación de folleto, a incluir todo esto, sino también la propia normativa de consumidores te obliga a que seas transparente y que proporciones todo tipo de información. El problema de esto es que luego se recojan los cadáveres, como en los casos de los temas de Afinsa o servicios similares, productos similares que se han comprado, no es que fueran alegales, sino que no había unas garantías suficientes tampoco desde un punto de vista de consumidores, que es lo que hay que tener en cuenta también aquí. Como digo, la justificación, la motivación, que opera también como modo de garantía, es decir, ha habido un análisis de riesgos, ha habido un análisis DAFO, ¿qué pasa con los desarrollos preexistentes? ¿Qué pasa con los temas de propiedad intelectual? Es decir, si yo estoy participando en una ICO, la entidad que recibe el dinero es la que tiene todo el desarrollo, todos los activos puestos a su nombre o no. Esto lo tenéis que comprobar, esto tiene que figurar en el white paper como mínimo. Porque es importante. Al final, si estoy invirtiendo en un proyecto, igual que en cualquier proceso de due diligence que haga cualquier empresario, hay que verificar que quien dice que recibe mi dinero es el que ha desarrollado todo eso y que tiene los derechos sobre eso. Si no, me están tomando el pelo. Garantías. Muy importante. Información sobre el emisor, solvencia económica, solvencia financiera, estructura societaria, avales, cómo va a ser el registro de la custodia de los tokens, dónde van a estar, cómo se va a hacer el registro de las transacciones, ahí también temas de seguridad. Aspectos de cumplimiento normativo, se ha pasado por alguna auditoría contable, la entidad, hay auditorías de due diligence para ver que todo es correcto, que no me están tomando el pelo, se cumple la normativa de blanqueo de capitales, hay algún seguro de responsabilidad civil, porque claro, a lo mejor estoy haciendo una ICO para
invertir en un proyecto o en una empresa que tiene un capital social muy pequeño, pues al menos que haya un seguro de responsabilidad civil que me cubra en caso de que haya algún problema. También la ley aplicable de resolución de conflictos. Voy a tener que demandar a Estados Unidos, tengo que ser consciente de eso. Si estoy invirtiendo 120.000 euros, pongamos, en una ICO y me sale mal, tengo que ser consciente de que tendré que buscarme un abogado en Estados Unidos para poder recuperar ese dinero. Y son muy caros. Importante, los derechos asociados al token. ¿Para qué sirve el token? ¿Qué facultades me da? Esto tiene que estar muy claro ya no, en el propio contrato. ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Tengo derecho a información? Más o menos como fuera un socio. Hay una obligación de transferencia, hay obligación de publicación de las cuentas anuales. Podré verificar ciertas cosas como si fuera un socio. ¿Qué limitaciones a la transmisión del token hay? Voy a tener una especie de... Puede haber un lockup en la fase de pre-ICO, pues indicarlo. Limitaciones en cuanto a la titularidad, por edad, por ámbito territorial, etcétera, etcétera. O, ya he dicho, medidas de transparencia o toma de decisiones, ¿no? Todas estas cuestiones que van asociadas estrictamente al derecho, al token, tienen que estar especificadas. Y luego el tema de los riesgos, básicamente. ¿Qué pasa si todo sale mal? Como digo, a nosotros nos viene la gente cuando tiene un problema, cuando sale mal. Si no se llega a la inversión total, se va a devolver el capital. Y aunque en el caso que se llegara a la inversión total, pero el proyecto se pierde por el camino o es una ruina, ¿qué medidas tengo bueno, si puedo recuperar el dinero o al menos que me hayan informado suficientemente de los riesgos? De hecho, todo el problema de responsabilidad, cuando se plantea responsabilidad por ciertos productos, servicios financieros, es por el grado de información que se le da al consumidor. Cuando se vendieron los swaps a los abueletes en los bancos o otro tipo de productos de riesgo, el problema es siempre si han tenido información suficiente para tomar una decisión sobre ese riesgo, ¿no? Que implica una decisión suficiente, madura y tener información suficiente para decidir si me la juego o no me la juego. Y eso sí que es muy relevante a efectos de apreciar una responsabilidad. Porque tenéis que tener en cuenta que asumís una responsabilidad legal cuando lanzáis una ICO y captáis fondos. Bueno, por mi parte ya estoy, creo que he ajustado el tiempo, pero si alguien tiene algún tipo de pregunta, alguna cosa, ¿podemos hablarlo ahora? O... Sí. Bueno, ¿cómo estás? Tú ya estás dando por sentado que en el mundo de la criptoeconomía las leyes fiduciarias se tienen que homologar, porque veo que homologas todo. Eso sí, como que lo que ya está preestablecido en el mundo fiduciario lo tenemos que traer al mundo de la criptoeconomía. Veo que todas las regulaciones de los fiduciarios te las estás trayendo para la criptoeconomía, totalmente contrario al mundo de la cripto. Eso sí, el mundo de la cripto es para romper ese paradigma. Pregunto. Sí, pero que tú lo quieras romper no quiere decir que se rompa de hecho. Está roto de hecho, porque si yo te puedo transferir a ti $1 millón en Bitcoin, está roto de hecho. Eso sí, sin pedirle permiso a nadie. No, si tú me transfieres $1 millón en Bitcoins, yo lo que tengo es que declararlo. Porque es que Hacienda va a venir igual. ¿Qué voy a declarar? Si mi renta es en cripto, ¿está regulado la renta en cripto? Da igual. ¿Cómo? Si ¿Qué porcentaje? Si te doy una vivienda, ¿pero qué porcentaje? Una casa, te hago una donación de una vivienda, es un valor, tiene un valor, ¿no? Tendré que declarar por ese valor. Pero valor en fidu, no en cripto. Da igual, tendré que hacer una valoración de mercado. Hacienda va a venir igual. Otra cosa es que busquemos la forma para que tenga el mínimo impacto. ¿Tú no ves que debería existir una nueva legislación, que debería avanzarse, no homologar los fiduciarios a los criptos, sino que tú lo das por sentado que tenemos que homologar los fiduciarios? Eso sí, para mí, mi punto de vista y la pregunta que te la hago es, ¿no debería haber una nueva legislación para el mundo de las criptos y no homologar las que ya tenemos preestablecidas? No, yo creo que no. Yo creo que en general hay un marco legal que permite más cumplir con esto. Otra cosa es que haya que modificarlo para ajustarlo a algunas cuestiones, pero yo creo que en principio está bien. A ver, tema de mercado de valores, lo que digo de la obligación de folleto, etcétera, etcétera, es porque se da por sentado que es un valor negociable y, bueno,
no quiero entrar mucho en detalle, pero un valor negociable tiene que estar representado mediante anotaciones en cuenta, tiene que haber una serie de cuestiones que no se cumplen para nada en el mundo de la cripto. Otra cosa, pero tendremos que ajustar eso, ¿no? Pero el propósito es el mismo al final. Y ¿Realmente qué diferencia hay entre comprar criptos en eToro de hacerlo en un sistema de bolsa? Sí es lo mismo. bueno, la primera diferencia sería que los FIDUs siguen por la ley de los bancos centrales. La cripto sigue la tecnología blockchain. Sí. Es decir, Es un tema técnico solo. mi banco central es el blockchain, no el banco central FIDU, y esas leyes están creadas para ese tipo de banco, ¿no? Sí, pero al final... La parte impositiva, la Pero parte es un de tema impuestos. técnico. La parte de blockchain es una cuestión técnica. No cambia la esencia de lo que es la mecánica, creo yo. Gracias. Una preguntita que creo que es obvia, pero es indiferente que sea persona física o jurídica, ¿no? ¿Cómo? ¿Es indiferente el inversor persona física o jurídica? ¿O tiene algún tratamiento especial por ser persona física? No. La diferencia a efectos de... Es igual que una actividad económica empresarial habitual, no hay ninguna diferencia. Invertir como empresa, invertir como particular. Como el comprador, ¿te refieres? Sí, o el vendedor. Bueno, si compra una persona jurídica declarará el impuesto a sociedades. Y ya está, ¿no? Como cualquier actividad. Exactamente. Con respecto a la comentario del compañero, es que está mezclando tecnología y fiscalidad. Hacienda solo está cuando tú mueves dinero. Depende de donde él esté radicado fiscalmente, la Hacienda de ese país le pedirá una explicación u otra, simplemente. Obviamente. Pero sí que es verdad que ha roto el sector bancario, el tema de blockchain, criptomoneda. Ha roto porque... Otra cosa es que tú monetices ese instrumento y le hagas dinero. Claro. Entonces sí, cotizarás en tu país y ya está. Ha roto porque el principal problema va a ser cómo verifica Hacienda lo que tú le has dicho. Lo que tú has dicho, que ha de declarar... Mira, he comprado y he vendido esto. Y dirá, a ver, también los justificantes y de los datos del exchange. A ver cómo Hacienda puede verificar todo eso que es correcto. Pero eso es otro problema. Es un problema práctico. Pero yo creo que al final... es decir, no puedes evitarlo. Y de hecho el problema más habitual que tenemos es eso, gente que ha ganado dinero en timos de ICOs o criptomonedas, etcétera, y al final, si tú quieres utilizarlo para comprar cosas grandes o en el mundo físico, pues tienes que pasar por ahí. Buenas, ¿qué tal? La duda que tengo yo es respecto a las ICOs que se utilizan para lo que hablabas de utility tokens, que pueden servir para comprar cosas. ¿Ahí se entrarían en la clasificación de proveedores de servicio de pago y les aplicaría la directiva, la PSD2? ¿O tú ves que no estarían dentro de ese No de es ese servicio alcance? de pago. Vale. Lo que sería es que tú vendes lo mismo que vendes una tarjeta prepago. Vale. Tú vendes los tokens, tendrás que meter, si vendes a un español, meterle el 21% de IVA y si lo compra cualquier otro será una operación intracomunitaria o una exportación. Vale. Lo tienes que, a efectos contables y fiscales, lo declaras como una venta. Vale, era esa la duda. Hola, no sé si se me oye bien. Yo quería hacerte una pregunta para los que puedan estar interesados en lanzar una ICO sobre una empresa. Nos has dado una serie de características y garantías, cumplimentar un folleto para remitirlo a CNMV, etcétera, etcétera. ¿Habéis tenido la posibilidad de ver un caso real? O sea, aparte de los comunicados que hace con el SEPLA y con distintos organismos de la CNMV, ¿hay alguna pauta, alguna ruta más que esté marcando o que se haya atrevido o simplemente hay contacto directo con ellos o cómo funciona para llevar a realidad una ICO en una empresa a día de hoy en España? Yo lo que tengo que decir es que la ley dice esto y el criterio de mercado de valores es ese, pero al menos yo no he presentado ninguna solicitud de ICO a la Comisión de Mercado de Valores, personalmente, porque el cliente no lo ha querido. En España, que yo sepa, no. En las últimas, tuvimos una reunión con la gente de FinTech y lo que nos dijeron es que de momento no se había presentado nada. Bueno, Sí, supongo que sí.